voy a dar las gracias a todos los que nos visitan en esta mañana. Porque alguien dejó cosas que tenía que hacer. Yo me refiero a los que no tienen el compromiso de estar, o los que no tienen no digo tanto el compromiso, sino la frecuencia, la cotidianidad de venir al templo. Aquellos que no son miembros de la congregación, o los que no están acostumbrados a estar aquí. A esos le damos gracias por estar aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos 8, 26. Vamos a resumir tantas cosas. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, y si yo le lento, excusa, y ve hacia el sur. A esta distancia es lo mejor que puedo ver. Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Porque era... Aleluya. Alex, ayúdame, aunque yo lo baje. Él se levantó, okay, y fue, y he aquí había un eunuco. Más, yo voy a contar la historia, mire, porque yo me lo sé. Es muy simple. Felipe fue intervenido por un ángel. El ángel le dice a Felipe, uno de los apóstoles. ¿Quién era Felipe? Uno de los apóstoles de Jesús, de los discípulos. Pero ya estamos aquí después de la partida de Cristo. Ahora Felipe, que fue a Samaria y ocurrió aquel gran avivamiento en Samaria, o un poder y manifestación poderosísima del Espíritu Santo, luego de lo que pasó en el aposento alto. Cuando llegó la persecución, porque es como común que la gente se acomode, estamos llenos de unción, gloria, Señor, lo que pasó en el aposento alto, la iglesia se arrellanó ahí. Y entonces Dios permite que se levante una persecución. Entonces, ¿qué pasa? Que Felipe, después de lo de Samaria, viene un ángel y le dice a Felipe que vaya a el camino entre Jerusalén y Gaza, que ese trayecto ahí es un desierto. Y Felipe solo obedece al ángel y se va al lugar donde el ángel le dice que vaya. Pero allá donde ya el ángel le dijo a Felipe que vaya, entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe que se le acerque a una carroza que había allí, de esas diligencias que nosotros conocemos de la película de guerra y que de los años aquellos de los indios y los vaqueros, que no eran carros como nosotros pensamos que de ahora, no, eran carretas ahí con una capucha puesta, qué sé yo, ok. El punto es que Felipe se acerca a ese carro y escucha a un hombre que está leyendo. Y el hombre que estaba leyendo, la lectura era el libro de Isaías, y estaba leyendo lo que nosotros conocemos hoy ya como el capítulo 53 de Isaías, que es hablando del sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo. Y entonces le pregunta a Felipe al hombre, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Esa fue la palabra que a mí me impactó cuando el Espíritu Santo me está hablando de esto. ¿Entiendes lo que lees? Dice él, no puedo entender lo que a mí no se me ha explicado. A Felipe, ¿cómo voy a entender si a mí nadie me ha explicado esto? Y ahí Felipe entonces comienza a hacer la obra del maestro y le enseña de que él está leyendo acerca de Jesucristo. Y dice que Felipe le predicó todo acerca de Jesús. Le enseñó y le mostró el camino a Cristo, el camino de Cristo. Lo evangelizó y solo le habló de Jesús. Luego él dice a Felipe, parece que cuando Felipe le habló de la obra completa, Felipe le habló del bautismo en agua, y él dijo, bueno, pues yo puedo ser bautizado porque ya que hay agua. Y Felipe le dijo, si tú crees, tú puedes ser bautizado. Y él dijo, sí, yo creo. Así que vamos al agua. Entonces lo bautizaron. Y dice que se fue gozoso a su ciudad de nacimiento. Pero entonces la historia cuenta que el hombre era un eunuco y era un etíope, era de Etiopía, que eso está en África.
Y era eunuco, que significa que no te podía engendrar hijos. Cuando una persona le servía a un rey o a la reina, a la gente que estaban de servicio en el palacio, demasiado cerca del rey y de la reina, por lo regular eran eunucos. Significa que le mutilaban su miembro a los hombres para que no pudieran tener relación sexual. Eso significa la palabra eunuco. Y esto era para no correr los riesgos los reyes de que ese hombre le cogiera una de sus mujeres, hermano. Esos reyes no eran ninguno loco, te decían, este tipo va a estar demasiado cerca de mí, va a tener mucho poder y le voy a quitar una de sus más grandes armas. Imagínate, cuando a un hombre le quitan eso, ya como que lo desmoralizaron. Ya como que... Y era así como lo querían los reyes, como un servil, como alguien que no sirva para nada, solo para lo que yo quiero. Y se acabó. Y no corre riesgo de que le tope a su mujer, de que le muere, de que haga viritones. Y eso era una cosa tan terrible. Por eso es que usted ve que Daniel no quería, y esos hombres no querían, ni Daniel quería, ni esos hombres querían estar ahí, porque ya sabía lo que era eso. Eso no pasaba con los reyes de Israel, pero con los reyes paganos sí. Los reyes de Israel no exigían eso. Pero los reyes de Israel, los reyes de las naciones paganas sí eran así. Y eso era un martirio. Y por eso es que usted ve que cuando también está buscando mujeres para servirle al rey, tampoco todas las mujeres querían. Eso no era un lujo, así como la gente piensa. Porque significaba sacrificio. Esa mujer que le servía al rey era una esclava, tenía que estar solamente en un sitio, como si fuera un harén ahí, esperando su turnito un día. Que el rey le mande a buscar, mira, mándame a buscar a esa mujer que está ahí, tráemela. Entonces esa mujer estaba aislada del mundo, no podía tener contacto casi con nadie, la tenían así, segregada. Es como si fueran animales, para que el rey cuando quiera comer carne, coma carne. Y la separaban del mundo, ni siquiera contacto con la familia, es una cosa terrible. Y la gente piensa como que ese era el más grande beneficio que pudiera tener una mujer. Y sobre todo con esos reyes, que cuando el rey se enamoraba de una, y esa era la que él quería, y ese rey moría, la enterraban vivita y coleando en el ataúd, la metían adentro a ella ahí con él. Él muerto y ella viva en el ataúd. Porque ellos creían en la reencarnación, en la próxima vida. Y en la próxima vida él decía, yo voy a reencarnar con la que más quiero. Y la que más quería, la más amada, la metían viva en el ataúd. Imagínense si te quería hacer de las mujeres aquí la más amada del rey. Bueno, mientras esté vivo y me dé cosas, pero cuando se muera, que me odie. No, yo era la más odiada. No, usted fue que más le dio. A usted fue que en vida le dio más cosas, no es algo que inventa. Hermanito, todo lo que brilla no es oro. Y hay amores que matan. ¿Entiende? No todo lo que es aparentemente bueno lo es. Así que el ser eunuco es mucho más de lo que cualquiera puede pensar. Él estaba al cargo de todos los asuntos de la reina de Candaces, de todos los negocios, de sus bienes. Y para eso no podía hacer que tuviera mucho apetito. Y hay una cosa que a los hombres más les gusta, es aparentar. Y si tiene dinero, exhibir mujeres. Tú ves que cuando los peloteros lo firman, se compran un jipetón y una rubia. Son dos cosas que compran los peloteros. Una jipeta poderosa, boom, y la música, boom, 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 y una rubia. Y se la compran preferiblemente en Colombia y Venezuela. Está bien. Es verdad. Porque eso pasa con la persona que tiene cierta deficiencia y que cree que son las cosas y alguien a su lado que lo representa. Por eso es que el hombre y la persona, tú te das cuenta fácilmente de que adolece solo mirando las cosas que lo adornan. Solo mirando las cosas que lo adornan. Ya tú sabes. Y si está todo el tiempo queriendo más y más, ya tú sabes que en su interior hay un vacío fuerte.
y no se sacia, solo cree que son las cosas que lo van a saciar. Yo he visto algo lindo en muchas personas. Yo he visto gente con mucho dinero que tienen un celular sencillo. Y tú dices, wow, pero este tipo tiene tanto dinero y mira el celular que tiene. Y lo he visto. Y también vehículos. Yo he visto personas así mismo con mucho dinero y tienen carros sencillos. Porque yo le decía ayer a alguien, yo no sé por qué un carro cuesta tanto. Me le ponen que marque 280 kilómetros por hora, 80 kilómetros, que yo puedo desarrollar 80 kilómetros por hora, pero aquí nada más puedo pasar de 100, no puedo pasar de 100. Entonces, ¿por qué me cobran los 180, las 180 potencias que yo estoy pagando? ¿Las estoy pagando de más? Porque no puedo pasar de 100. Entonces, me ponen un vehículo que me puede dar la potencia de más de 100. Y cuando pasa de 100, me ponen una multa. ¡Qué locura! Que nada más hagan vehículos que corran a 100 y ya. Y todo ese dinero no lo ahorramos. No pagamos todos esos millones por toda esa potencia que yo no puedo desarrollar. Y es locura. Seguimos con el etíope eunuco. Escuche esto. Dos cosas importantes. El ángel le dice que vaya al desierto. Y en el desierto el Espíritu Santo le dice que se le acerque al carro y escuche lo que el hombre está hablando. Y el hombre está leyendo a Isaías 53, en aquel tiempo en un rollo, no había separación de versículos ni textos, por lo tanto, está leyendo un rollo. Que era Isaías mayormente que se leía, porque Isaías era el que mejor expresaba lo del Mesías. Casi ningún otro profeta habló más del Mesías que Isaías. Isaías vio... Prácticamente es un evangelio en el Antiguo Testamento. Un Juan, Lucas, Mateo, lo que sea. Porque Isaías es demasiado explícito, explica muy bien a Cristo el Mesías. Sin tener a Jesús que haberse manifestado, como ya pasó con Lucas y los demás versículos del libro evangelístico. Pero Isaías antes de... Entonces, Cristo, por ejemplo, va al templo y pide el rollo, le traen Isaías. Y era lo que se leía mayormente Isaías. Así que él está leyendo Isaías. Pero mire lo bonito de esto, qué bonito es esto, que el ángel le dice, ve a Felipe a aquel lugar. Y allí está el Espíritu Santo. Y le dice a Felipe, acércate aquí. Es como que ve allí al desierto hasta el sitio. Esto es como eso, yo lo veo como de esta manera. Mira, ve a Consuelo. No a Consuelo la hermanita, a Consuelo de allá, antes de este mayor. Y le dicen a Gamaliel, Gamaliel, ve a Consuelo. Y no le dicen nada, ve a Consuelo. Acuérdense que los guiados del Espíritu Santo, los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Y no necesitamos muchas cosas. El hombre de Dios no necesita mucha explicación. Cuando tú vas con gente, te está preguntando mucho, incluso orando, Señor, dime esto, Señor, dime esto. Está fuera de orden. El hombre de Dios no pregunta tanto, ni tampoco le dice tanto a Dios. Habla. ¿Qué habla tanto, hermano? Eso no es orar, eso es habla, bla. El hombre de Dios no pregunta tanto, aprende a obedecer, a oír la voz de Dios. Y Felipe le dice, ve a Tomayor, por ejemplo, ve al desierto. Y él no preguntó a qué. Y el ángel solamente le dijo, ve, y él fue. Y entonces allí el Espíritu Santo, como le digo, ve a Consuelo, pero en Consuelo está Tomasa. Y Gamaliel no lo sabe, que Tomasa está en Consuelo. Pero a él lo mandaron a Consuelo. Y cuando él llega allá a Consuelo, entonces Tomasa viene y le dice, ven, mira, ve allá donde Fernando. Ve allá donde Fernandito. Y entonces Gamaliel va donde Fernandito. Él lo que está siguiendo es instrucciones. Él no está preguntando nada. Escucha, él no está preguntando nada. Él lo único que está haciendo es siguiendo instrucciones para entender cómo es que trabaja la cosa de Dios y cómo es que trabaja el hombre o la mujer de Dios. Cuando a mí la gente me pregunta mucho, yo digo, ¿por qué no preguntes tanto? Yo te dije que haga eso y ya, ¿pero para qué?
Ese no es aquí lo importante. No es tú saber para qué. Es que vaya y haga lo que yo te estoy diciendo ya. Aquí el punto es que Felipe va al desierto donde está Tomás, el Espíritu Santo. Y la otra instrucción es: acércate allí a ese vehículo que está ahí. Y él se acerca, tampoco él sabe a qué. Todo este tiempo él no sabe a qué y por qué. Entonces cuando él se acerca y oye al hombre leyendo, inmediatamente a Felipe se le prendió un bombillo. Y entonces dice: ven acá, tú estás entendiendo lo que está leyendo. Y él dice: no, porque nadie me lo ha explicado. Entonces ahí Felipe entiende cuál es su misión, que es explicarle a él, enseñarle quién es Cristo, enseñarle la obra de Cristo. Porque esa es nuestra única misión en la tierra. Yo voy a resumirlo ahí rápido. Porque esa es nuestra única misión en la tierra. No es preguntar mucho, no es bla, 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 mucho. Es que a través de nosotros la gente conozca a Cristo. Se invierte demasiado tiempo en demasiadas cosas y muchos recursos y dinero en demasiadas cosas que no van a producir ningún efecto conforme a lo que busca el Espíritu Santo, que dice: ve. ¿Cuántos congresos, cuánto dinero se invierte, hermano? ¿Cuántas campañas y actividades de la gente? Y yo escucho los mensajes son tan lejos de Cristo. Lo que se habla está tan lejos de Jesús, que yo digo: pero ¿y por qué? Porque todo esfuerzo que nosotros hacemos o deberíamos hacer es para dar a conocer a Jesús. No es para enseñarte cosas, técnicas, mañas, costumbres y cómo prosperar y cómo tener y cómo no tener y cómo. Es la obra de Cristo. Estaba leyendo estos días esta semana, el libro de Job. Y también leía junto con el libro de Job, leía primera y segunda de Timoteo. Una combinación tan linda, porque Job dice al final, capítulo 42, Job dice: de oídas te conocía, ya en el final, dice Job: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Porque todo lo que Job sabía de Dios era lo que le habían dicho. Y Job era en apariencia un adorador. Hacía más sacrificio que nadie. Dice el primer libro de Job que Job era un sabio en su tiempo. Y los sabios estaban afuera de las ciudades y la gente los recibía, venían y eran consejeros. Y eso era Job. Y Job seguramente aconsejó a mucha gente acerca de Dios y no conocía a Dios. Escuche esto. Job dio muchísimos consejos de Dios acerca de Dios, pero no lo conocía. El mismo Job lo dice. Pero en el mismo libro de Job dice que él era un consejero y era alguien que la gente buscaba para escucharlo por la decha de conocimiento que tenía. Pero no conocía a Dios. Y él mismo dijo: de oída te conocía. O sea, lo que yo sé de ti es lo que me decían. Lo que hace la tradición es que llena a la gente de conocimiento tradicionales. Y por eso es que la gente es cristiano, no por una convicción de que quién es Dios real, sino por el que toda la vida ha oído que es Dios. Y la mayoría de las cosas que la gente practica dentro de la iglesia son las cosas que ha escuchado anteriormente, no las que ha podido comprobar conforme a la palabra de Dios. Y no, con esto lo digo, la Biblia de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque lo que Dios dice es verdad, pero no todo lo que dice la Biblia acerca de Dios es verdad. Entonces yo tengo que saber que en la Biblia hay muchas cosas que dicen de Dios que no es verdad. Y que
otras sí lo son, y descubrir qué cosa de Dios es verdad en la Biblia y qué cosa no lo es, para no confundirme. Y es importante, porque si tú ves a Job antes de aparecer Dios, Job es el hombre más espiritual que hay. Y cuando aparece Dios, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? Porque tú estás acercando tanto. Entonces dime tú si tú sabes. ¿Dónde estás tú ¿dónde estabas tú cuando yo hice las nieves? Cuando yo hice el frío, cuando hice el sol, cuando hice la luna. Porque hay gente que sabe tanto de Dios, que lo que menos saben de Dios es nada. Y a veces hablamos tanto, pero de lo que hemos oído hablamos. Y tú sabes que la mayoría de las cosas que la gente prohíbe es las cosas que le prohibieron. Y tú le preguntas por qué. No, es que a mí me dijeron que lo haga así. Y no ha tenido ningún tipo de convicción en cuanto a eso, ni ha creado nada, porque no ha estudiado ni ha analizado. Aquí está el punto. El eunuco viene de Jerusalén y dice que él venía de adorar. Él venía de adorar. Mi pregunta es: ¿a quién estaba adorando? Porque él no conocía a Cristo. ¿Entiende lo que es? ¿Entiende lo que es? ¿Cómo voy a entender de esto? ¿Está hablando el escritor de él mismo o de algún otro? Pero él viene de Jerusalén, dice, y vino de adorar. ¿A quién adoraba? Porque no conoce de quién lee. Y de quién lee es de Jesús. Y yo dije: yo voy a hacer una pregunta, yo no voy a ser muy explícito. ¿Sabes tú a quién adoras? Porque leer de Cristo o hablar de Jesús no nos hace un adorador de Él. El tener mucho conocimiento, Job dijo, demasiado conocimiento, dice, tal conocimiento, dijo, es demasiado maravilloso para mí. Porque ahora entiendo, dijo Job, que tú no eres como me habían dicho. ¿Tú sabes por qué? Porque a Job le mostraron y le enseñaron un Dios represivo, un Dios castigador, un Dios que está buscando sacrificio como para saciar su hambre de venganza. Un Dios que quiere que tú derrames sangre para Él perdonar pecado. Un Dios que quiere que tú ayunes 20 días para Él demostrar que tú eres un adorador. Un Dios que quiere que tú hagas todo tipo de sacrificio para aceptar que en verdad tú tienes la intención de hacer algo por Él. Que el ayuno, el silicio y cuántas cosas eran la forma agradable de llegar a Dios. Y Job descubre que no. Porque decía: tengo que sacrificar cosas para que, por si acaso mis hijos han cometido un pecado. Gloria a Dios. Es maravilloso esto. Escucha, porque esto dice claramente lo que está pasando. Yo digo: Señor, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Y el mundo está como está la iglesia, porque la iglesia es la representante del reino de los cielos. Y dijo Jesús: lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Significa que la iglesia es el problema que la tierra, pero también la iglesia es la solución. Entonces, si la iglesia está mal, el mundo también lo está. Y el mundo no es el responsable. Es la iglesia. Es la iglesia. Escuche, es la iglesia. Porque a la iglesia es que se le dio el poder de atar y desatar. A la iglesia es que se le da el poder de establecer lo del cielo en la tierra. No es el mundo, no es Biden, ni Putin. Ellos están así precisamente porque la iglesia está así. Y cuando la iglesia entienda quién es, porque ese es el punto, el conocimiento heredado, lo que ha hecho es matar o anular la verdad.
Y Job descubrió que los sacrificios no quitaban nada. Porque no importa cuánto sacrificio hizo, cuando llegó la hora de Dios aparecer realmente como es, entonces tuvo que perder todo lo que tenía. Por aquello que se preocupaba para no perder, exactamente fue lo que tuvo que perder para llegar entonces a conocer lo que no conocía. Alaba a Dios. Porque el mismo Job dice: el mal que me temía es el que me sobrevino. Oh, gloria a Dios. Ay, santo. Es por eso que el cristiano, cuando conoce a Cristo, cuando tiene la revelación de verdad de quién es Cristo, jamás está frustrado. Ay, santo. Yo estoy hablando aquí, yo estoy hablando del lugar correcto, hermano. Te estoy diciendo que cuando una persona es cristiana de verdad, no tiene frustración. Tiene paz. Está contento. Lo contrario es la vida de Job. Afán, sacrificio, locura de vida para detener a Dios. Mataba animales para hacer sacrificios porque tal vez mis hijos hicieron algo malo y ahí iba a sacrificar un animal. Y el eunuco y Job, la historia la quiero unir a ver cómo el Espíritu Santo lo hace. Yo no hago nada. No conocían ningunos los que adoraban o a quien creían que le servían. No lo conocían. Él está leyendo, pero no sabe qué lee. Y es lo que yo digo: Dios, ¿cuánta gente lee la Biblia, Señor, y no sabe lo que lee? Tú le preguntas, no sabe lo que lee. ¿Entiendes lo que lee? Y entonces entra la otra parte. Y yo digo, maravilloso Dios. Porque tampoco el pueblo tiene la culpa de no entender lo que lee. Él no tenía la culpa de no entender lo que no leía. De no entender lo que leía. Porque el Espíritu Santo lo sabía y entonces mandó a Felipe. Porque si hay maestros de parte de Dios, el pueblo va a entender la verdad de Dios. Por eso que Jesús dice: dile al ángel de la iglesia. Él no dice: dile a la iglesia donde esté el ángel. Él responsabiliza al pastor. Y el ángel de la iglesia es el pastor. Dile al ángel de la iglesia. La responsabilidad no la tiene el pueblo. La responsabilidad la tiene el pastor y los líderes. Aquellos a quienes Dios verdaderamente ha llamado para enseñar la verdad. Ahora, como yo le decía a Dios en oración, el otro día que estaba hablando con el Señor de eso, y decía: bueno, yo voy a hacer lo que tú me mandaste, pero yo no puedo obligar a la gente a que crea lo que yo le digo que tú me mandaste a decir. Y él dice: sí, esa no es tu responsabilidad. Amén. Yo le digo a ustedes lo que Dios me ha dicho, pero ustedes tienen el derecho de creer lo que quieran. Y yo no me voy a frustrar porque ustedes crean otra cosa en la que yo digo. Yo ahorita me voy tranquilito por ahí, gozoso, cantando y alegre como el eunuco después que Felipe le explicó. Amén. Yo estoy frustrado porque yo sé que le estoy diciendo la verdad de Cristo. No la de Jacob, ni la de Elías, ni nadie, la de Cristo. Y si usted quiere seguir con Jacob, allá usted, ese es su problema. Pero cuando estemos delante del tribunal de Cristo, Él me va a decir: gracias porque tú hablaste de mí, pero Él no te quiso escuchar. Y yo digo: gloria a Dios, aleluya. Se acabó. Y va a ser feliz. Ahora, usted tiene la oportunidad, como el eunuco etíope, de poder escuchar la enseñanza correcta y entonces tomar lo correcto. ¿Y tú sabes por qué él estaba en Jerusalén adorando si él era africano, etíope? Es que hubo un éxodo de judíos en muchas partes de la historia judía. Ellos tuvieron que irse a otras naciones hasta cuando Jeremías, que Nabucodonosor asistió a Judá y todo eso, y ellos se fueron para Egipto. Y entonces Egipto, que está en África, y otras naciones de África,
Los judíos andaban errantes por el mundo. Incluso aquí mismo vinieron judíos. Cuando Hitler estaba matando judíos como cosa loca en Alemania, ellos vinieron aquí a esta tierra. Por eso esta tierra es muy bendecida, porque los judíos andan con una promesa, aun cuando son desobedientes. Pero ellos creen en una promesa de bendición y redención. Son desobedientes, no quieren a Dios y a la realidad, pero hay una promesa y Dios no depende de lo que tú hagas, sino de su palabra. Entonces sobre ellos hay una promesa, y cuando un judío llega a un lugar, esa promesa está ahí, aunque el tipo no sirva para nada. Importante que usted sepa eso. Porque no, los judíos no creen en Cristo y ellos son profanos y son súper desobedientes a la cosa de Dios, pero la promesa de Dios está activa. Y donde quiera que ellos llegan, anda la promesa también de Dios con ellos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Sin embargo, ese mismo tío es descendencia de israelitas. Por eso es que él viene a Jerusalén a adorar. Porque aunque vive en África y sea negro, porque se casaron se mezclaron algunos judíos, y él era negro, y los africanos, la más gran mayoría, por ejemplo, la parte más grande de África es negro. Suráfrica no es negro de blanco. Pero dice que él no era de ese color. La historia dice que él era indio, moreno. Eso dice la historia. Y es importante eso, que todo eso pasa y Dios dice, mira cómo es el maravilloso Espíritu Santo. Por eso que yo digo, es tan lindo, porque el Espíritu Santo quiere que este hombre se vaya con la verdad a Etiopía, a África. Dios mío, eso es maravilloso. Mira lo que hace el Espíritu Santo, mira lo que hace Dios. El ángel le dice, corre, ve a Felipe, ve al desierto entre Gaza y Jerusalén, ve, corre. Y Felipe va corriendo allá. Y allá dice el Espíritu Santo, ven, escucha a este hombre. Y todo el plan era que él se vaya a llevar el evangelio a África. Que vaya a África a hablar de Cristo. Dios mío, esto es maravilloso. Porque el hombre no era uno cualquiera, era un principal, era un hombre que tenía poder y autoridad. Y si ese hombre que está al lado de la reina le habla a la reina de Jesús, y a los funcionarios, ya el evangelio entró a África. Amén. Porque Dios, su plan es dar a conocer a su Hijo. Y el plan del Hijo es dar a conocer al Padre. Y mi plan y el tuyo es el mismo. Alaba a Cristo. Pese a lo que sea, nuestra misión en la tierra es dar a conocer a Cristo. Y por eso yo digo, si Dios te tiene que llevar a África, a China, a Rusia, no es a Estados Unidos, porque todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Y ahí van a decir una vez, amén. Es probable que Dios te envíe a algún lugar donde no se hable de Jesús. Y por eso la cruzada, el reino de amor, es tan interesante. Porque no hablamos de nadie más sino de Jesús. Amén. Nuestros mensajes no hablan de otro, sino de Cristo. Y Dios dice, cruzar el reino de amor. Vayan a tal pueblo, vayan a tal ciudad, vayan a tal sitio. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Y eso es lo que produce impacto. Eso es lo que la gente va y dice, wow, son diferentes. Hablan diferente. Tienen una forma diferente de vida. Porque el que hace la diferencia es Cristo. Y mucha gente no lo conoce. Mucha gente no lo conoce. Y Dios quiere que le conozcamos. Que conozcamos al verdadero Dios Todopoderoso. Al eterno. El verdadero. Jesucristo. Y esta historia dice mucho más todavía. Como yo le decía a Elsie, que estaba diciendo, Elsie, es grande, es mucho más.
Porque la última vez que él fue bautizado, el mismo día que no, que ese es el mensaje que había ahí nada más. Pero ese hombre se bautizó de una vez y ya es el mensaje. No, el mensaje es mucho más que eso. El mensaje, incluso, eso es lo que menos importa en el mensaje. En el mensaje lo que menos importa fue que bautizado de una vez, que fue bautizado de una vez. Y que no hay que hacer una rutina grandísima para que el hombre fuera bautizado. El mensaje más grande ahí es que él tenía que llevar el evangelio a África. Pero tenía que conocerlo. Él tenía que conocer primero a Cristo porque él adoraba lo que él no conocía. Así que él hablaba en África de algo que él no conocía. Ahora el Espíritu Santo quiere que él vaya a África de nuevo ahora. Donde él es, que vuela para atrás, pero que vaya con el verdadero mensaje. Que es Cristo. Que es Cristo. Hay mucha gente predicando por todas partes del mundo el mensaje erróneo. Y el mundo está embriagado y empalagado de muchísimas cosas. Y eso es lo que Dios viene a restaurar en este tiempo. La palabra de verdad. La palabra que es Cristo. Y ahora el mensaje de Cristo va a correr. Pero va a correr en boca de aquellos a quienes Dios le ha dado el mensaje de Cristo. Porque una cosa es que andar por el mundo predicando. Y otra cosa es predicar por el mundo a Cristo. Que es lo mismo que vivir a Cristo antes que hablarlo. Porque ese es el mensaje. El testimonio es tu vida. No es lo que tú digas.